de los cielos era semejante a 10 vírgenes. Tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Miren, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todo esto es referente a la venida del Señor Jesucristo, a la segunda venida, ¿verdad? Porque esto, a eso se refiere. La parábola de las 10 vírgenes es sin duda, ¿verdad?, la segunda venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra, que se va a posar sus pies sobre, ¿verdad?, esta tierra por segunda vez, y ya no como un cordero manso y humilde, sino ya como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que nosotros, todo ojo, ¿verdad?, no solo nosotros, todo ojo lo verá. Y ahí será, dice, el llanto y el crujir de dientes de aquellos desobedientes, de los que no hicieron caso y los que no se apercibieron y no fueron prudentes. Pero en realidad vamos a ver dos equipos aquí, dos cosas que hay: prudentes y también insensatos, ¿verdad? Dice que había 10 vírgenes, ¿verdad? Usted sabe que las 10 vírgenes y vírgenes es pureza, virgen es santidad, da a conocer de una iglesia santa, de una iglesia pura, de una iglesia, ¿verdad?, que se prepara en santidad, en obediencia, en pureza para Dios, y se santifica para Dios. Y eso es señal profética o un lenguaje profético de las vírgenes. También hay otra alegoría profética o simbología profética, que es de el esposo, que es el Señor Jesucristo o Dios, ¿verdad?, que va a venir a recoger en un pacto inquebrantable mediante su sangre. Él se hizo de su esposa, o recuperó, ¿verdad?, a la esposa que había perdido en el huerto del Edén, y él, ¿verdad?, con su sangre y en su sangre redimió de toda raza, tribu y nación, redimió a nosotros y a todos los gentiles. Y aquí también vemos nosotros la simbología de la lámpara, que es, la lámpara es el corazón, ¿verdad?, o la vida, el corazón en sí, para que estar preparado y estar apercibido y preparado con mucha prudencia, esperando el retorno del Señor Jesucristo. Y aquí también vemos el aceite, otra simbología profética, que es tipo y símbolo de la unción del Espíritu Santo, y que se refiere a la gracia interior del Espíritu Santo, que nos unge, que nos ilumina, que nos cura, que nos fortifica y que nos dispone, ¿verdad?, al servicio. Por eso dice que las que no estaban preparadas, ¿verdad?, se fueron porque no podían recibir al Señor. Y habla, ¿verdad?, de recibir dignamente al Señor. Y eso habla, ¿verdad?, de la disponibilidad al servicio. Yo tengo unción, yo tengo gracia para poder recibir, para poder servir, para poder, y también tengo gracia para alegrarme y regocijarme en todo lo que yo hago, ¿verdad? Y que ya no sea una carga, y ya no sea un fastidio o una carga para mí, sino que sea una bendición y un gozo y una alegría servir. Y eso es símbolo del aceite,
tipo y simbología profética de la unción. Dije que la vasija era el símbolo del corazón que ha de estar dispuesto y preparado para el servicio y para todo el teje y el maneje dentro y fuera de la iglesia, un corazón preparado para servir. También habla de la luz, ¿verdad? De que a algunas la luz se le apagó y a las otras, como tenían aceite, ¿verdad? La luz permaneció, ¿verdad? Y la luz encendida es cuando la luz es en las manos, ¿verdad? Porque todas tenían las vasijas y también las lámparas en sus manos. La luz en las manos habla de un servicio, no solo de un conocimiento cerebral, sino que habla de una iluminación, ¿verdad? De eso es simbología profética de la luz, de la revelación y de la iluminación que nosotros debemos de tener para no servir al Señor única y exclusivamente como un conocimiento cerebral, como un conocimiento, como que sirvamos en un trabajo o como que sirvamos en el colegio, en el trabajo, no. El servicio del Señor es totalmente diferente. Lo tenemos que hacer con un corazón, ¿verdad? Agradecido, número uno. Número dos, con un corazón contrito y humillado, número dos. Y número tres, con un corazón humilde, sencillo. Y eso cuando tenemos luz, ¿verdad? Esa luz nos da esa revelación de cómo nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Y todo eso son simbologías proféticas que debemos de aprender o que debemos de saber para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener calidad de servicio, cantidad, pero también calidad en nuestro servicio al Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay dos palabras que yo quiero, antes de entrar, quiero, ¿cómo se llama?, recalcar que es que habían 10 vírgenes prudentes y habían 10 vírgenes insensatas, ¿verdad? 10 vírgenes prudentes y 10 vírgenes insensatas. Bueno, la prudencia, según, y busqué en el diccionario, la prudencia es el comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Vuelvo a repetir, la prudencia es el comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Eso es prudencia, la actitud o la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación, ¿verdad? Cuando yo tengo al Espíritu Santo, cuando yo tengo luz en mi lámpara, cuando yo tengo la revelación, yo puedo ser prudente, ¿verdad? Y actuar de forma justa, ¿verdad? De forma agradable y perfecta, como es la voluntad del Señor, con moderación. Y también prudencia es la calidad de una persona que obra con moderación y sensatez para evitar aquello que le puede causar perjuicio. Vuelvo a repetir, la calidad, la prudencia es la calidad de la persona que obra con moderación y sensatez, obrar con moderación y sensatez para evitar aquello que me puede causar un perjuicio, ¿verdad? Un daño. Ahora, vamos a ver qué es insensatez. Ya dije que es prudencia, ahora qué es insensatez. Y cuando yo soy y usted o una persona es insensata, es que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos, ¿verdad? Que muestra imprudencia, insensatez en sus actos, que no tiene sensatez. Eso es la persona insensata, que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Y también la insensatez es ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, es la ausencia del buen juicio, es la ausencia de la prudencia o es la ausencia de la sabiduría. Eso es insensatez según el diccionario bíblico. Pero ahora, ¿pero qué dice la palabra del Señor de
las personas sensatas y las personas prudentes. ¿Qué dice en sí? Eso es el diccionario normal, ¿verdad? La sabiduría normal del mundo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor de las personas sensatas? Porque dice que habían 10 vírgenes. Y esto, mis amados hermanos, para hacer algo, ¿verdad?, de referente a lo que el Señor quería decir, Dios hace este lenguaje o esta parábola o esta comparación porque en sí hace alusión o da los judíos cuando oyeron esta parábola, ellos sabían de lo que el Señor se refería o al Señor, a qué se estaba refiriendo el Señor. ¿Por qué? Porque esto es una alusión o esta es una literal ¿cómo se llama? La costumbre que en aquel entonces había para la boda, ¿verdad? Había un cortejo nupcial, había unas vírgenes que iban, ¿verdad? Juntamente en el cortejo nupcial, habían amigos y amigas del esposo, amigos del esposo, los cuales iban de noche a la casa, ¿verdad?, de la novia para poder tomarla y llevarla al lugar donde se hacía toda la fiesta nupcial, ¿verdad? La ceremonia y la fiesta y el potaje y todo lo que había, y era eso, que iba, ¿verdad? El cortejo nupcial, iban vírgenes como era de noche, ¿verdad? Y en aquel entonces no había alumbrado público y todo, llevaban lámparas, ¿verdad? Llevaban lámparas en sus manos encendidas para ir alumbrando, y esto era vírgenes, ¿verdad? Que se hacían de lámparas y eran vírgenes buscadas, tanto amigas de la novia, ¿verdad? Como amigos de la novia, amigas de la novia y amigos del novio, que era el novio, era como un séquito de varones y la mujer como un séquito de hombres, de mujeres, para poder ir a recoger a la esposa a su casa, ¿verdad? Para poder traerla y hacer todos los actos nupciales. Y eso se está refiriendo el Señor aquí, cuando hace alusión de 10 vírgenes prudentes e insensatas, y que iban, ¿verdad? Y que venía el esposo, y que se oyó la voz, y que las que no estaban preparadas. Entonces, él siempre, en su lenguaje simbólico, siempre hacía cosas o parábolas, ¿verdad? Si eran sembradores, él les hablaba, ¿verdad?, de la semilla, del terreno, de todo lo que ellos podían entender. Si eran pescadores, le hablaba del mar, ¿verdad?, de lo que ellos podían entender, del lenguaje, y se bajaba al lenguaje o al entendimiento, según, ¿verdad?, lo que estaba. Y aquí, como estaba refiriendo, ¿verdad?, a la espera de alguien, ¿verdad? Entonces aquí hace un lenguaje simbólico de la iglesia como novia y de él como esposo, y de la espera, ¿verdad?, entre el tiempo en que él estaba pronto ya a ser sacrificado, y que él estaba diciendo, yo me voy a ir, ¿verdad?, pero voy a volver por mi novia, yo voy a volver por ustedes que son mi esposa, y que todos los que en ese entonces yo vuelva hayan creído en mí, entonces yo los quiero ver, ¿verdad?, como preparados, iluminados, con gozo, despiertos, vivos, activos, ¿verdad?, con todo de la ley esperando. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, en un versículo, cuando yo venga a la tierra hallaré fe, ¿verdad? Porque eso es lo que aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que se les apagó la iluminación, se les apagó el fuego, se les apagó la expectativa, y empezaron a cabecear las 10. Dice la palabra ahí que las 10 empezaron a cabecear y las 10 se durmieron. Nótese usted que las 10 se durmieron, ¿verdad? Aquí no hay héroes ni heroínas. Las 10 se durmieron, y como consecuencia, ¿verdad?, cabecearon, se durmieron, y cuando vino y escucharon ¿cómo le digo?, la voz, ahí viene el esposo. Entonces ellas se despabilaron y dijeron, ahí viene el esposo, como siempre, ¿verdad? Ahí viene mi mamá. Yo me acuerdo, mi mamá nos dejaba y se iba a hacer a cualquier mandado, o iba o salía con mi papá al cine. Cuidadito que no las quiero
encontrar peleando o las quiero encontrar dormidas, nos decía, ¿verdad? Pobre de ustedes si alguien me pone una queja y quiero, y ya, sí, se iba por 3, 4 días a hacerse a Tegucigalpa un examen, ya cuando estaba enferma nos decía, quiero ir, y a cada una les daba su rol, ¿verdad? A nosotros las mujeres, tanto a los varones, y quiero que cuando vuelva, ustedes me tengan, ¿verdad? Lo que yo les he dicho, que la asignación. Pero nosotros como niños, ¿verdad? Se nos olvidaba y ahí nos poníamos a jugar y todo, y ya cuando nosotros oíamos, dice, y hablaba por teléfono que ya venía, ¿verdad? Y que ya venía en camino, empezábamos nosotros a barrer, a tapiar, a hacer toditito lo que los 5 días no habíamos hecho. Pues así está estas 5 maliciosas, ¿verdad? De las insensatas y las prudentes, que se cansaron de esperar, porque la espera fue larga, y aquí, ¿verdad? Hay un lenguaje que nos quiere referir, ¿verdad? Tal vez, imagínense desde ese entonces que Dios dio, que Cristo, perdón, dio esa parábola hasta ahora, el tiempo, han pasado 2000 y pico de años, ¿verdad? Entonces él sabía el tiempo que tenía que la iglesia, si no solo los judíos, sino la iglesia en general, esperar por él, ¿verdad? Entonces por eso dio este lenguaje que iban a cabecear y que iban ¿cómo se llama? Algunos se iban a dormir o todos se iban a dormir, pero lo más importante es cuando que escuchan la voz, ellos se despiertan, se activan y empiezan a buscar las lámparas, ¿verdad? Y aquí había las prudentes que no solamente 2 grupos, ¿verdad? Que unas tomaron las lámparas, tomaron también el aceite, ¿verdad? Junto, dice, junto con la, digamos, y supongamos que esto es la vasija o el bote o el recipiente del aceite, y aquí tengo yo una lámpara que está, esto es, líquido es, y esto es la vela encendida, era como una mecha y una de las antiguas lámparas que había. Entonces iban así alumbradas, pero las prudentes y las insensatas, yo no sé, ¿verdad? Ahí no dice a ambas, ¿verdad? Empezaron y empezaron a casear y se durmieron, pero cuando vino, ya como fue mucho tiempo que estuvieron esperando, entonces las lámparas estaban encendidas, las lámparas estaban quemando el combustible, y me imagino que cuando ya vino estaba poquito, ¿verdad? Al venir él, ¿verdad? Y ellos se dieron cuenta, las prudentes tenían el aceite y echaron, ¿verdad? Echaron y como ya se terminó, entonces hicieron esto, destaparon y echaron, ¿verdad? Más las otras se encontraron solamente con este recipiente y se dieron cuenta que ya estaba a punto de apagarse, y fueron donde la prudente y le dijeron, ¿por qué no nos das un poquito de tu aceite, de esa botella que tienes extra? Y las 5 le dijeron, fíjate que no podemos hacer esto porque no sabemos, acuérdese, ¿verdad? Que es la simbología profética de tomar a la esposa, de ir al cortejo de boda y de ir, ¿verdad? A ¿cómo se llama? A recogerla a la casa, y empezaron ¿cómo se llama? A pensar en todo eso. Si le damos, falta todavía camino para ir a donde la novia, de allí falta el camino de regreso hacia la casa del novio, y después de la casa del novio, acuérdense que todo aquello se hacía a pie, ¿verdad? A pie. Entonces empezaron a cavilar y empezaron a decir, no, digamos que era, según era la casa del esposo y la esposa, digamos que era 1 kilómetro, 2 kilómetros, imagínense. Entonces ellos empezaron a decir, no podemos hacer eso, porque si te damos, puede ser que sea, ¿verdad? Se prolongue, haya algún accidente, algo, y necesitamos aceite extra para poder reaccionar y echarle a las lámparas. Y si nosotros les damos a ustedes, puede ser que nosotros nos quedemos sin aceite y ustedes también. Mejor porque como prudentes pensaron y dijeron, ¿por qué ustedes mejor no van a donde venden? Vayan en un 5, ¿verdad? Y compren una vasija llena y ustedes se vienen, ¿verdad? Mientras el esposo y nosotros nos arreglamos y todo, ustedes se vienen. Pero a veces los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, y las acciones
y la prudencia de nosotros no es la prudencia de Dios, ¿verdad? O no es precisamente lo que Dios ha determinado. El caso es que Dios siempre nos insta, nos motiva en la palabra para siempre ser prudentes, siempre estar percibido, siempre no bajar la guardia, ser siervos y siervas vigilantes, y que siempre estemos ayunando, que siempre estemos orando, que siempre nos estemos levantando, que no solamente cuando yo y todos los líderes digamos, ya, cadena de ayuno y usted ahí recién ayuna, y digamos, allá, cadena y de oración y usted recién ahí se apunta para orar, pero si no hay cadena, usted no se levanta a orar. Si no hay cadena de ayuno, usted no ayuna, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aquí no es en sí el ayunar por ayunar, sino el ayunar con propósito, ¿verdad? El ayunar con la firme determinación de que nuestras lámparas estén con aceite, la luz, ¿verdad? Es la disponibilidad, la revelación de cómo yo voy ¿cómo se llama? A servir al Señor con gozo y alegría. Se me acaba la luz y se me acaba el aceite, se me acaba la alegría, se me acaba, ¿qué cosa? Se me acaba el gozo, ¿verdad? El gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. Y aquí seguimos viendo nosotros que cuál es la sensatez y cuál es la prudencia según Dios, ¿verdad? Según Dios. Así que la palabra en Proverbios 1:7, la palabra en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Creo que nosotros tenemos que, espere, que estoy buscando Proverbios, a ver si no me estoy equivocando. Proverbios dije 1:7. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, y sigue diciendo, los insensatos, mire usted ahí habla de la palabra insensato, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que hacen los insensatos? Despreciar la sabiduría y despreciar la enseñanza, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que podemos nosotros decir que la sensatez o la sabiduría o la sensatez o la prudencia muestra, ¿verdad? Un acto de madurez, un acto de personas o líderes maduras, que saben lo que están haciendo y que saben a quién le están sirviendo, que no le están sirviendo a hombre, que no le están sirviendo a mujer, que le están sirviendo a Dios. Y en todo tiempo y en todo lugar van a mostrar, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, ¿qué es lo que hacen? Desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Entonces, aquí vemos nosotros también que Salmo 14:1, y vamos a Salmo 14:1, habla aquí de, a ver, Salmo 14:1. 1 dije, sí. Salmo 14:1 dice, en la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice el necio? ¿Qué dice el insensato? No hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, algún prudente, algún sabio, ¿verdad? Entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice aquí, ¿verdad? Dando a conocer los principios y las prácticas de los malvados, dice, ¿verdad? O de los insensatos.
el insensato se olvida de Dios, ¿verdad? Y se aparta de Dios. El necio, el insensato se olvida y dice, no hay Dios. ¿Por qué le voy a servir a un Dios que no miro? ¿Verdad? Es tontería, ¿verdad? Es manipulación de los hombres y empiezan a filosofar y a irse ahí por la filosofía y por la tangente a Dios. ¿Para qué? Para escapar del servicio o de la santidad, si ya, ¿verdad? Le gustó el mundo, porque una amistad con el mundo es una enemistad con Dios, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy prudente y todo, porque prudencia ya, por eso primero yo les dije qué era prudencia y qué era sabiduría según el diccionario bíblico. ¿Por qué? Hay personas allá afuera que naturalmente son prudentes, ¿verdad? Y hay personas allá afuera que naturalmente son imprudentes, necios, ¿verdad? Desleales y todo. Pero hay personas, según esta sabiduría es según Dios. Lo que yo estoy diciendo es según Dios, que es lo que Dios ¿cómo le digo? Nos pide a nosotros que seamos, ¿verdad? Cómo Él mira el perfil de un hombre prudente según Dios, ¿verdad? No según allá afuera, porque hay prudencia, ¿verdad? Nata, ¿verdad? Hay gente que paga por no hablar, paga por no meterse en problemas, paga por esto, por no meterse en deudas y todo, pero hay dentro de nosotros que nos metemos en toda clase de pleitos, de esto, de deudas y todo, y tenemos a Dios, ¿verdad? Ahora, mire usted, Mateo 7, ok, dice 7, ¿qué le dije? 21, ok. 21 dice, no todo, ahí sí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mire usted, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que para Dios, la prudencia según Dios es obediencia en sí, ¿verdad? Obedecer a la voluntad, seguir la voluntad de Dios, vivir la palabra. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, le preguntan al Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Mire, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí estamos viendo las 5 prudentes, ¿verdad? Aquellas que preparan, si es que usted le toca, ¿verdad? Dar clases, si es que usted le toca, no sé, ¿verdad? Tocar, si es que usted le toca ayunar, si es que usted le toca en su fábrica, en su trabajo, ir y trabajar, todo lo hacen con la revelación de la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios le andan preguntando, le andan indagando, inquiriendo en que si es Dios el que los tiene ahí, si es Dios el que, ¿verdad? Hay gente que le pregunta a Dios hasta todo, cómo me voy a vestir, ¿te parece esta falda? ¿Te parece que esto y el otro? Hay gente que es así, ¿verdad? En todo y en todo, ya sea en qué color quieres que pinte la casa y que esto, y todo quieren ir así parametrado, que Dios la dirija en cada momento, en cada paso, en cada latido de su corazón, y está bueno. Yo no digo que está malo, pero yo digo, ¿verdad?, que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y en nosotros hay un sentir, hay una lámpara. Nosotros, ¿verdad?, somos, las acciones, dice, justas, son el lino fino, habla, ¿verdad?, Apocalipsis de las acciones justas, que son el lino fino que estamos vestidos, la luz y la revelación de la palabra. Y tenemos nosotros, acuérdense
de la palabra que yo les enseñó, de la prédica que yo les enseñé de José, ¿verdad? Que en todo era guiado por el Señor. Cuando él quería despreciar a María porque él pensaba que se había acostado con otro hombre, allí vino un ángel en el sueño y le dijo, no, ¿verdad? No es así, ella es virgen y todo, ya todo, le dio todas las razones, ¿verdad? El ángel, y él dijo, ok, ¿verdad? Él no empezó a decir, a eso es la prudencia, precisamente, o un ejemplo muy claro es José, ¿verdad? Que en todo y para todo era guiado por un ángel, era guiado por una revelación, era guiado por un sueño, era guiado por algo, ¿verdad? Pero ahora es la otra parte, la contraparte de eso, que no caigamos en el misticismo, ¿verdad? En que todo ¿cómo se llama? Lo sea místico para nosotros, ¿verdad? En sí, tenemos al Espíritu Santo de Dios y que seamos prudentes, no quiere decir que seamos místicos, que en todo andemos viendo demonios, en todo andemos viendo, ¿verdad? Algo malo o algo malicioso o algo, y a veces hay que reprender ese espíritu de misticismo en la iglesia, ¿verdad? De cosas feas y raras que nosotros andamos alertas, sí, andemos prudentes, sí, andemos con los 5 sentidos espirituales activados para poder saber dónde viene el movimiento del enemigo, pero también andar, ¿verdad? Creyendo que Dios está contigo y conmigo, que Él nos librará, que Él nos guardará completa y totalmente de todo lo malo, de todo, y nos activará y nos meterá en las puertas de escape y de salida para que salgamos de la prueba, de la dificultad, de la angustia, de la maledicencia, de los malos pensamientos, de la duda, del temor, del engaño y del miedo y todo, de todas las cosas, porque acuérdese lo que dijo Dios, en el mundo encontraré ¿qué cosa? Aflicciones, cosas maliciosas, cosas místicas y de todo demonio y de todo género de demonios, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Usted tiene que estar bien radical en la palabra, radical en la voluntad de Dios, radical en el Espíritu Santo, radical en las señales que Dios le ha dado, en la palabra, en las promesas, en las maravillas que Dios ha hablado de usted y que va a hacer a través de usted. Bien, ¿por qué? Porque el diablo, ¿verdad? Forma un tamal alrededor de nosotros, ¿verdad? Y Jesucristo, yo decía, wow, qué impresionante es el Señor Jesucristo, qué impresionante, porque hablamos aquí de prudencia y hablamos de insensatez. Cualquiera cae en la insensatez al tener tal provocación. Dice, tal provocación tuvo de pecadores alrededor de sí, ¿verdad? De fariseos, de publicanos, de pecadores y de todo, que decía, este se está endemoniado, este no tiene amor, pero dice, en aquel día dice, ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. ¿Qué tal convencimiento de que Dios estaba dentro de él, el Padre estaba dentro de él y nadie lo movía de allí, ¿verdad? En sí les consideraré y les voy a dar el perfil de esas personas que dice la palabra de Dios que son, ¿verdad? Prudentes. Son las personas que viven, ¿verdad? Y viven siempre creyendo que Dios está, ¿verdad?, en el asunto de que nosotros tenemos que saber. Y aquí en Mateo 7 dice, no, ¿verdad? No todo aquel que me dice Señor, Señor. Estas prudentes y estas insensatas, las dos les decían Señor, Señor, las dos tenían lámparas, las dos tenían aceite, pero a unas tenían depósito de aceite, que es otra cosa, ¿verdad? Cuando usted y yo tenemos depósito de aceite y somos depósitos de aceite y no solamente lámparas en sí,
¿verdad? Sino que depósito de aceite, podemos servir de canal de bendición y podemos fluir, ¿verdad? En toda clase de unción, en toda revelación y adaptarnos, ¿verdad? Al vino nuevo, adaptarnos al vino viejo, adaptarnos, ¿verdad? Y poder fluir, y no solo porque dice que el que prueba el añejo y el que es viejo en estar en el evangelio, ¿verdad? Como yo, que 30 años, ¿verdad? Es difícil, y yo siempre le digo, Señor, ¿verdad? Que yo esté abierta, ¿verdad? Al nuevo mover, ¿verdad? Que no me estanque y que no me crea que yo tengo la última razón. Siempre yo le oro así, todas las madrugadas le quimo, le lloro, que yo no crea que tenga la última revelación yo, que nunca yo me crea que yo tengo el último, ¿verdad? Y soy la última Coca-Cola del desierto, sino que esté mi mente abierta. Y siempre le oro que yo no sea, ¿verdad? Elí, ¿verdad? Permisiva, ay, ya pues amor, ay, ya pues amor, y jojojo, aleluya, besito, abracito y todo, pero tampoco, Señor, quiero ser Saúl, ¿verdad? Que persiga y que le lance, ¿cómo se llama? Flechas al que viene resurgiendo, al que viene naciendo en el Señor, y también al que viene activándose como profeta, evangelista o cualquiera dentro y fuera de la iglesia. Que yo tenga, ¿verdad? Mi corazón, mi mente, mi espíritu, y así lo oro por usted y por nosotros. Que seamos prudentes según Dios, no según la Biblia y no según la religiosidad o lo religioso, ¿verdad? Porque acuérdense que hay dos perfiles, ¿verdad? De prudencia. Quizás, ¿verdad? Elí creyó que era prudente, solamente ya lo llamaba a los hijos, no, eso que hacen es malo. Y no es que no le llamó la atención, y no es que no lo regañó, le llamó la atención, pero lo que él no hizo fue tomar una determinación. Se me salen del ministerio y nunca más ustedes van a, porque ustedes están, ¿verdad? Fornicando, adulterando y están mal, ¿verdad? Por mientras se restauran, vayan afuera y restáurense y todo. Y eso no es estar mal, y eso no es no tener amor, eso es prudencia, ¿verdad? Y eso es sabiduría. Eso es, ¿verdad? Es, según Dios, la sabiduría, porque aquí habla, ¿verdad? De un perfil de unas vírgenes, de unos hombres y mujeres que le dicen también, Señor, pero nosotros tenemos aceite, nosotros también somos iluminados. ¿Por qué? Porque nosotros echamos fuera demonios, nosotros hacemos en tu nombre milagros, en tu nombre maravillas. Pero ¿qué pasa, verdad? Dios les dirá, miren, ¿saben qué? Yo no los conozco. Apártense de mí, porque ustedes lo que hacen es maldad, ¿verdad? Y en mí no hay sombra ni maldad, así que apártense, yo no los quiero ver. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué es? Aquí el prudente es aquel que edifica sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? La verdad, ¿verdad? La verdad, el camino y la vida es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Dice el 26, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cayó en qué? Cayó en cualquier cosa usted puede caer. Entonces eso es lo que tú tienes que aprender. La prudencia de Dios, la raíz, ¿verdad? Que Dios dice, profesión frente a posesión. Me posee la prudencia, ¿verdad? O yo tengo como profesión ser prudente y poseo una prudencia, ¿verdad?